Bendito es Yahshua Mashiach. Animet Palel, Abba Kadosh, háblanos por medio tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Toda Gabaya son nuestro Mesías. Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados hermanos, hermanas. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roé de la Queilago Soy Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas que puede usted bajar, copiar, regalar. Todo el material es gratuito. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del que todo lo puede. Bendito es Yahshua Mashiach. Voy a pasar acá, y bueno, aquí tenemos todavía el incienso. Y recuerden la cita, ahorita la voy a volver a recordar porque hay hermanos que se acaban de conectar. Ahora, yo cuando me inclino porque está el nombre que es sobre todo nombre. No me inclino ante el mueble, no me inclino ante la tela, me inclino porque está el nombre de Yahweh. Ahora no me voy a inclinar porque está el incienso, no, porque el incienso es una ofrenda, es una sadaká que suba como rato de aroma hasta el tercer cielo. Entonces, en este caso, yo me inclino porque está el nombre que es sobre todo nombre. Bendito es Yahshua Mashiach. Abran su Biblia, los nuevecitos, todos en Malaquías 1:11. Y bueno, voy a dar después una administración, yo creo, sobre el incienso. En este caso, este incienso es totalmente limpio, puro. Es todo natural, todo vegetal, todo es limpio, kosher. En Malaquías 1:11 dice así: ciertamente no tiene nada que ver el hecho que hayan profanado los israelitas la Torah. Es decir, el incienso no es malo, malo es el pecado. No tiene nada que ver. Dice Malaquías 1:11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrenda a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahweh de los ejércitos. Bueno, ahora después ellos pecaron, pero no tiene nada que ver. Nosotros nos mantenemos en santidad. No tiene nada que ver. Una cosa es decir, bueno, pero es que pecaron. Bueno, pecaron, pero porque ese fue su gusto. Pero quemar incienso no es pecado y se puede hacer fuera inclusive del Bet Hamikdash. Ahora, hay gente que nos acusa de religiosos por entrar danzando con el Sefer Torah. Cuando venga Yahshua, vamos a entrar danzando con él para entrar a Jerusalén. Dice la Biblia, dice el Tanakh, que hasta los árboles van a aplaudir. Aleluya. Entonces, es que la gente no entiende, tal vez tengan otro Dios y por eso no entienden que nosotros somos israelitas y a lo mejor ellos adoran otro Dios y por eso pues, para ellos esto les parece idolatría, pero no lo es adoración pura a Yahweh. Por ejemplo, las ofrendas, si traemos una ofrenda de panes sin levadura, como en Hamatzot, o de panes con levadura, como en Shavuot, bueno, eso no tiene nada que ver si la persona peca o no, o sea, eso es aparte, pero habemos un grupo de hermanos aquí que nos guardamos en santidad y de hermanas también que se guardan en santidad y todo lo que vamos haciendo va siendo bajo la dirección del Ruach HaKodesh. Tú le conociste como Espíritu Santo, de Yahshua HaMashiach. Entonces, creo que todos quedaron tranquilos con la administración. Y si hubiera dudas, por favor, con toda confianza pueden pasar a la oficina mañana y me expresan sus dudas. Bueno, entonces una cuestión es esta: ¿de qué serviría que yo en Sukkot ofrezca el sauce, el mirto, la palma, el citro y esté de hipócrita ofreciendo y yo peque? O sea, eso es abominación. La cosa es ofrendar, pero guardarse en santidad. Ahora, si todo se tuviera que hacer solamente en el Bet Hamikdash, entonces no ofreceríamos absolutamente nada. Vendríamos y escucharíamos la palabra del Todopoderoso, sí, pero no ofrendaríamos nada. Porque todas las ofrendas, por ejemplo, en el caso, decía yo, de las 4 especies en Sukkot, las ofrendamos aquí y en las diferentes Keilot a nivel mundial. También las flores, los panes, el vino, la miel, etcétera, todo. Entonces solamente diríamos, bueno, hasta que venga Yahshua, todo eso lo vamos a hacer en el templo. Pero no es así. Bueno, quiero empezar con el tema del día de hoy.
Los conflictos son por miedo, o el miedo es por conflictos, como gustes ponerle. Los conflictos son por miedo. Y yo le titulé así porque es el orden más correcto. Ahora, el miedo, aunque es objetivo, es involuntario y pareciera que estuviera no bajo control, es decir, que estuviera no controlado, pero el miedo puede tener control y lo vamos a ver, y puede tener cura, sí, en Yahshua HaMashiach, lo vamos a ver. Ahora, si hay miedo es porque las personas que tienen miedo es porque han elevado los pensamientos corporales, o sea, un pensamiento físico, al nivel de la mente. Tú dirás, bueno, pero todos los pensamientos son en la mente. Sí, pero a lo que voy es esto, es elevar en el grado de la mente lo que no debería estar en la mente. No sé si me di a entender. Nuestra mente, la mente del ser humano fue creada para adorar a Yahweh, no para adorar al diablo. Yahshua Mashiach le reprenda con pecados. Pero el problema del miedo ocurre porque se eleva hacia la mente los pensamientos que no son del Eterno o que no deben de corresponder para adorar a Yahweh. Explicaba yo hace 8 días que Adán y Eva pecaron y entonces lo primero que entró es miedo, porque el miedo es una emoción, pero también es un espíritu. Ahorita lo vamos a ir desglosando poco a poco. Entonces por eso se escondieron del Eterno. Bueno, ellos dicen que se escondieron, pero realmente nadie se puede esconder de Yahweh Sebaot. Ahora, Yahshua no crea confusión de niveles. Es decir, ni tú debes elegir corregirlos, sino el que los corrige es Yahshua. Nosotros, si no conociéramos la Biblia, el Tanaj, la Torah, no podíamos corregir nada porque no habría una guía. La Torah es luz y la luz nos guía en las tinieblas. Entonces, alguien que diga que puede resolver su vida sin la Biblia, sin el Tanaj, sin la enseñanza del Todopoderoso, es imposible. Aunque tenga muchos títulos universitarios, es imposible. Nadie puede corregir su vida si no es a través de Yahshua HaMashiach. Solamente hay un camino, eso lo recordamos. Ahora, cuando tú tengas miedo, no digas, no puedo evitarlo, tengo miedo, porque alimentas el miedo como si fuera el fuego. Si tú mismo dices, es que no puedo evitar el miedo, ya estás declarando con tu boca lo que no vas a poder lograr. Y entonces, es decir, no vas a lograr evitar el miedo, vas a tener todavía aún más miedo, hasta terror, incluyendo pánico. Y eso ya está filmado y grabado, crisis de angustia, pánico, etcétera, etcétera. Ahora, ninguno de nosotros acá ni allá estamos dementes, es decir, no hemos perdido la razón. Entonces no hay razón para decir que no podemos evitar el miedo. El miedo sí se puede evitar. Ahora, muchas personas dicen así, lo he oído muchas veces, hermanos. Muchos dicen, soy responsable de lo que hago, mas no de lo que pienso. Me gustaría que lo notaran porque hay muchos hermanos que me están ayudando a ministrar almas nuevas. Entonces muchos dicen, soy responsable de lo que hago, mas no de lo que pienso. No, eso está mal, porque lo que pensamos, eso se hace acción, valga la redundancia, o sea, se vuelve en acción. Entonces sí es uno responsable de lo que hace y sí es uno responsable de lo que piensa. Es ahí, precisamente, ahí donde se necesita la liberación demoníaca. Y hay 2 audios de liberación, 1 y 2, en la página gozoypaz.mx, también en escrito, y está en varios idiomas para que los puedan ustedes consultar. Entonces, cuando una persona dice, no puedo evitar el miedo, soy responsable de lo que hago, más no de lo que pienso, es ahí donde se necesita la liberación, porque la persona está mal, hermanos, y necesita ayuda. Todos hemos tenido miedo en algún momento dado de nuestra vida, y otra cosa es la angustia. Bueno, pero el miedo es, después del pecado de Adán y Eva, se convirtió en un arma, ¿por qué no decirlo?, para alertarnos de peligros, pero no más allá. Es decir, el miedo no es normal, pero vamos a suponer que algo del miedo sea normal, pero no caer en angustia o en pánico, porque de hecho la angustia ya es una ansiedad generalizada, de lo que ya hablé en un tema médico, y eso quiere decir que es un miedo crónico, y eso no es correcto.
porque tenemos que tener shalom. De esto, en estos próximos días voy a estar hablando temas muy interesantes, inclusive cuando tengamos la velada aquí, el día 25 de marzo, por la noche, aquí en la Keilah Gozo y Paz de Tehuacán, Puebla, México. Voy a estar ministrando algo sobre eso también y vamos a hacer ejercicios bien interesantes. Espero que no falten. Aleluya, porque nos vamos a gozar. Bueno, ahora, la verdad es esta, que en la mente de lo que tú pienses, eso va a generar un poder para tomar decisiones. Entonces, depende de lo que tú pienses, vas a tomar decisiones. Entonces, lo mejor es pensar correctamente. ¿Cómo? En Yahshua HaMashiach. Si pensamos como marca la Torah, hago un ejemplo tan claro. A ver, explico. Yo empecé a sentir en mi espíritu, quiero que me prendas incienso. Y todos en la congregación. A ver, yo tengo que tener la seguridad que es el Ruach HaKodesh quien me está hablando. Uno, ¿cómo puedo saber eso? Por medio de su palabra, a través de su palabra, porque su palabra es verdad. Entonces su palabra es verdad y entonces eso no me causa miedo. Miedo sería si yo prendo incienso y no dijera en la Biblia que se puede prender incienso en otras partes, incluyendo también el Bet Hamidash o fuera del Bet Hamidash. Ofrendar las 4 especies, lo vuelvo a repetir, no ofrendaríamos nada. Entonces el miedo surge porque haga uno cosas sin tener la seguridad de que se pueden hacer. Es como cuando alguien se mete a un negocio fuera de Shabbat, lógico, que no sabe hacer. Va a tener mucho miedo, mucha angustia y va a ir al fracaso. Eso ya lo ministré en otro tema. Entonces, según lo que tú pienses, eso va a traer poder de decisión. Y pueden ser decisiones buenas si te basas a la Biblia, o decisiones pésimas que van al fracaso si nos basáramos en nuestras propias creencias o en lo que se nos viene a la mente y que no estuviera en la palabra del Todopoderoso. Bueno, ahora, en ese nivel de la mente, cuando se genera ese poder, es solamente en ese nivel de lo que se piensa que sucede esto. ¿Qué sucede, Roe? Si te separas de la verdad, quien es Yahshua HaMashiach, y te otorgas autonomía a ti mismo, valga la redundancia, tu comportamiento va a ser erróneo. Es lo que le pasó a Adán y Eva. Ellos decidieron no obedecer al Todopoderoso. Decidieron hacerle caso a Satán. Yahshua HaMashiach le reprenda. Quisieron ser autónomos. Y miren, eso degeneró en las consecuencias del pecado que hasta nuestros días nos alcanza. Ahora, si ponemos nuestros pensamientos en Yahshua HaMashiach, Yahshua HaMashiach lo controla y por medio de su Ruach HaKodesh nos va dirigiendo en todo, en lo secular, en nuestro trabajo fuera de Shabbat, y nos dirige también dentro de la Keilah, cada uno en el diferente ministerio que desempeñamos. Ahora, mucha atención. Pero en sí, ¿qué es el miedo? El miedo es permitir a la mente percibir falsamente. Perdón que sea tan repetitivo en estos términos, pero es que si no se le entiende bien a la base, no vamos a entender otras cosas. Porque muchos hermanos al estudiar, por ejemplo, los audios o los videos de alucinaciones, es bueno que sepan todo eso, pero es bueno que también sepan todo esto, porque a las nuevas almas no se les dice nada más, bueno, ¿cómo percibes? ¿De cerca o de lejos? ¿De lejos o de cerca? Etcétera. No, hay que saber mucho más, mucho más. Entonces, ¿qué es el miedo? Es permitirle a la mente percibir falsamente. Y no has permitido, tú que tienes miedo, que Yahshua HaMashiach te controle por medio de su Ruach HaKodesh en dirección. O sea, que Él controle la dirección. Es como un automóvil. Si no sabemos manejar, ¿por qué nos metemos entonces? Necesitamos un maestro que nos enseñe a manejar. Y una vez hecho esto, entonces ya manejamos solos. Pero aún así, siempre le pedimos a Yahshua HaMashiach que nos bendiga en nuestro viaje. ¿Es así? O decimos, ya manejo yo muy bien y tengo el control de todo. No, toda nuestra vida está bajo el talid, debe estar bajo el talid de Yahshua HaMashiach. Ahora, con estos conceptos entonces paso a otra cosa. Sobre lo mismo, atención, no sirve de nada pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se puede producir una curación. A ver,
Es como tratar de curar la fiebre y no tratar la causa de la fiebre. Tengo que tratar como médico la causa de la fiebre para que se vaya la fiebre, aunque yo no descuide la fiebre también. Pero si solamente le hago caso a la fiebre y no le doy para la infección, en este caso una infección, no sé, de intestinos, de hígado, etcétera, entonces el enfermo va a empeorar. Entonces no sirve de nada solamente dar una terapia, por así decirlo, una administración, tratando de controlar los resultados del miedo. No, sino tengo que ver la actitud o la causa más bien, perdóneme, del miedo. ¿Qué originó el miedo? Y recuerden, el miedo es por conflicto, por no servir a Yahshua, por no seguir su dirección, por permitirle a la mente percibir falsamente. Y entonces la persona tiene todo el tiempo miedo. Y esa es la persona que va a tener ansiedad generalizada o inclusive otro tipo de problemas psiquiátricos graves, más graves, con intento de suicidio inclusive. Ahora, ¿pero por qué se da el miedo también? En lo mismo, el miedo se da por tomar decisiones equivocadas. Es decir, cuando ya se hizo algo mal, cuando ya se actuó mal, entonces eso provoca miedo, por temor al castigo. En este caso, Adán y Eva pecaron, ellos se tuvieron que esconder, según ellos, de Yahweh, del Todopoderoso, pero no se podía esconder nadie, nadie se puede esconder del Todopoderoso. Pero ese miedo lo tuvieron no antes, lógico, sino son los resultados. Ahora, es decir, ya que habían hecho el pecado, ya que habían actuado, ya que habían ofendido a Yahweh, entonces vino el miedo, porque ellos sabían que iban a recibir castigo del Todopoderoso. Eso le pasa hasta a un niño. Él tiene miedo que su papá se entere que su actitud no fue la correcta cuando su papá estaba trabajando y estaba solo con su mamá. Es decir, tiró los platos a propósito, hizo travesuras, el niño sabe y tiene miedo al castigo del papá. Lo mismo nos pasa a todos y por eso nos guardamos en santidad, pero llega un momento que eso se supera y entonces guardamos la Torah no por miedo, sino por amor a Yahweh. Ahora, si te sientes responsable, te vas a sentir, o sea, si la persona se siente responsable de algo que hizo mal, se va a sentir culpable. Lo malo está cuando la conciencia ya está cauterizada y entonces la persona dice, sí, hice eso y actué así y así soy yo y entonces ya no se siente responsable de sus malas actitudes, de sus malas decisiones, no va a sentir culpabilidad por el ego, le grita más y entonces es ahí donde no va a salir adelante la persona. He visto miles y tú también has visto miles de casos así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, al menos los que nos dedicamos a ministrar, porque nosotros pasamos por ello de una u otra forma, todos teníamos miedo, más o menos, cada quien. Entonces, cambiar de mentalidad y el comportamiento lógico también. Entonces, lo primero que se tiene que cambiar es no el resultado, vuelvo a repetir, como la fiebre, sino la causa. En este caso, ¿dónde está la causa del miedo? En la mente, actuar en la mente. Estás percibiendo mal, no estás haciendo las cosas correctas, estás tomando tus propias decisiones, no consultaste con el Eterno si deberías de hacer ese negocio fuera de Shabbat o no, no consultaste con el Eterno si te tenías que casar con esa hermana o no, o con ese hermano o no, no consultaste, fue tu emoción y ahora estás pagando los resultados o estás pasando por resultados negativos. Entonces, a ver, tenemos que cambiar la mentalidad primero y el comportamiento. Ahora, si todos los que estamos acá no tenemos miedo, bueno, pero yo creo que sí, va a haber mucha necesidad de esta plática, o hay necesidad de esta plática, de esta administración, inclusive allá también, y con los nuevecitos que vengan después al ver este video en el canal Shalom 132. Entonces, tenemos que estar dispuestos todos a cambiar, y tenemos que ser humildes, y todos, absolutamente todos, recibir orientación espiritual. Tener un consejero, siempre lo necesitamos. Si tú piensas que te sabes toda la Biblia de memoria y que nadie te puede enseñar, estás en ego. Porque yo soy el primero que digo que me falta muchísimo por aprender. Entonces tenemos que recibir orientación y por eso hay que preguntar. Y nos podemos ayudar entre muchos, si nos consultamos unos a otros, de los que sabemos un poquito más, entonces vamos a tener resultados. Pero ser humildes, recuerda, recibir orientación espiritual, eso es obligación de todo buen mesiánico.
entonces se cambia el nivel de corrección, es decir, perdón, se cambia más bien en corrección la falsa percepción. Y entonces es posible quitar el miedo. Ahora, el cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, como la fiebre, porque si no, entonces si se van a actuar en los resultados, o en el caso de la fiebre, y no se va a atacar la infección, no se va a lograr nada. Hay adultos, jóvenes, adultos maduros y niños que tienen mucho miedo a todo. Entonces, el dar esa administración es primordial. Deshacerse del miedo es tu responsabilidad. Cambiar las situaciones que lo suscitaron. Tú tienes miedo, deja de pecar. Es decir, que sea totalmente Yahweh el que te guíe. Y tú dirás, bueno, pero no fue pecado lo que hice. Yo me casé con esta hermana y sí, pero no consultaste a Yahweh. O me casé con este hermano, sí, pero no consultaste a Yahweh. O puse este negocio fuera de Shabbat, sí, pero no consultaste a Yahweh. Entonces, deshacerse del miedo es responsabilidad de cada uno de nosotros. Hay que cambiar las situaciones que lo suscitaron. Entonces, desgraciadamente muchas personas se vuelven tolerantes con las divagaciones de su mente. Empiezan a decir, el Espíritu Santo me dijo esto, el Espíritu Santo me dijo el otro. ¿Qué ves? Como en el caso de Jeremías, entonces ya todos se creen Jeremías. Y no es así. Ciertamente el Eterno da visiones, sueños, eso está en el libro de Joel, sí, y más en estos tiempos. Pero el problema es la divagación de la mente. Entonces, el Espíritu Santo me dijo que yo me casara con esa hermana. No, eso es muy difícil. Tienes que tener orientación espiritual, tiene que haber una autoridad que sepa más que tú de la Torah, que esté más viejo, o inclusive una hermana que esté más grande de edad que tú, para que te pueda orientar de la mejor manera. Sobre todo los que nos dedicamos a ministrar, dando testimonio, hermanos, dando mucho testimonio. Entonces, esas divagaciones de la mente hacen que la gente haga cosas, y haga cosas erróneas. Y eso trae malos resultados y por lo tanto trae miedo, y mucho miedo. Entonces, decía yo que el Creador, el Todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, Él creó todo perfecto. Él es perfecto, no necesitamos corregirle nada a su Biblia, nada. El problema es que la gente tiene mala percepción por su propio pecado. Quiso ser autónomo. Dios dice, Elohim, que tenemos que guardar el Shabbat. No, yo no quiero guardar el Shabbat, yo guardo el domingo. El Eterno dice que guardemos sus fiestas santas, que las Madín, las convocaciones. Y la gente dice, no, yo voy a guardar la Navidad, etc. Y todo el tiempo la persona tiene miedo, siente que duendes brincan en su cama. Y de veras brincan los demonios en las camas de los impíos. Entonces, antes de hacer una elección, siempre preguntemos a Yahshua Mashiach si Él aprueba nuestra decisión, o al menos lo que estamos pensando. Y la decisión va a tener que ver mucho el Ruach HaKodesh. Recuerden, el ejemplo lo tenemos mucho en la Biblia, en el Tanaj. Los Shaliachim dijeron, sí, consultamos con el Ruach HaKodesh, y el Ruach HaKodesh y nosotros estamos de acuerdo que debemos de hacer así las cosas. ¿Amén? ¿Eso está? Está. Entonces, si nosotros consultamos con el Ruach HaKodesh, sentimos su apoyo, sentimos su respaldo de que todo está bien y que no pasa nada. Ahora, si estás seguro de lo que tú vas a hacer, tiene que ser solamente con la dirección del Ruach HaKodesh, porque la seguridad en uno mismo nunca va a existir. Dice Yahshua HaMashiach que lo necesitamos a Él siempre. Sin mí, nada podéis hacer. Está claro. Entonces necesitamos la dirección de Él. Entonces siempre preguntarle si está de acuerdo en lo que nosotros pensamos y si la decisión que vamos a tomar es la correcta. Porque si no, entonces se va a tener mucho miedo. Ahora, otra pregunta, ¿qué es el miedo? Porque hay muchas definiciones que podemos sacar. El miedo es un signo de tensión. Todo el tiempo la persona va a estar tensa, pero esa tensión va a surgir como un conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Tú deseas eso, pero al mismo tiempo la conciencia te dicta no es correcto. Y si lo haces,
a pesar de la advertencia de la conciencia, que muchas veces el mismo Ruach HaKodesh que nos está avisando, entonces sufrirás consecuencias, o sufriríamos consecuencias, el Eterno no lo quiera. Entonces, para todo pedir consejo con el Abacados, y muchas veces el consejo lo recibimos a través de un roe, de un anciano, etcétera, etcétera, etcétera. O de un hermano que esté consagrado realmente, aunque no sea un roe, un anciano, aunque no tenga ministerio, si es un hermano bien consagrado, seguro está lleno del Ruach HaKodesh. Entonces, repito, el miedo es un signo de tensión y surge siempre cuando hay conflictos entre lo que tú deseas y lo que haces. El ejemplo máximo está en Rav Shaul. Digo yo, cuando menos digo máximo, porque dice, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Está? ¿Está o no? Es decir, él tenía conflictos porque era humano también. Solamente hay un Elohim, un Dios todopoderoso. Entonces, a ver, si tú tienes conflicto entre lo que deseas y lo que vas a hacer, ten cuidado, mejor no lo hagas. Mejor quédate con el deseo y sigue insistiendo en oración a Yahshua, porque Él nos dice que insistamos. Sigue insistiendo en oración a Yahshua hasta que tengas la respuesta, pero no actuar, no actuar. Mucha gente fuera de Shabbat ha perdido mucho dinero porque ha hecho malas decisiones. Su matrimonio se ha ido al caos porque ha hecho malas decisiones. Fue una emoción y entonces no se consultó al Ruach HaKodesh. Y así, decisiones diferentes. Miren, podemos ver esto en los jóvenes, en las profesiones, en las carreras. Inician una profesión, una carrera universitaria y siempre no. A los 3 meses para afuera y cambian y otra. No saben qué hacer porque no tienen el Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach. Porque cuando se tiene el Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach, la profesión que se toma esa se termina y se tiene que terminar bien. Y después el Eterno nos da el pan a través de esa profesión. Pero cantidad de gente ha hecho una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, porque no ha encontrado su propia vocación. Y no la ha encontrado porque solamente ha tomado sus propias decisiones, se ha vuelto autónomo y no tiene la dirección del Ruach HaKodesh. Entonces, generalmente la gente hace cosas conflictivas, ya sea al mismo tiempo o en tiempos sucesivos. Entonces, la persona va tomando, se va haciendo de cosas conflictivas, o sea, una vez y después otra vez y después otra vez. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, se casa y no funcionó, se divorcia, otra vez se casa, otra vez se divorcia, otra vez se casa, otra vez se divorcia. ¿Por qué? Porque no ha tomado buenas decisiones. Lo tomó en la carne, no fue una decisión tomada con el consejo del Todopoderoso, bendito Yahshua Mashiach. Entonces, o muchas veces se toman decisiones malas, erróneas, al mismo tiempo, y se tienen consecuencias catastróficas. Entonces, no tenemos que hacer eso. Tenemos que tomar la vida con calma y sí decirle al Eterno, necesito tu ayuda, tu apoyo, tu bendición, tu dirección. Sin ti no soy nada. ¿Qué es lo que va a dar lugar? Si una persona toma decisiones conflictivas, se mete en conflictos, no sabe hacer las cosas, etcétera, entonces le va a causar miedo. Ese mismo conflicto, los conflictos causan miedo. Los conflictos son la causa del miedo. El no estar seguros de algo, eso causa miedo. Entonces, no, el miedo no se va a quitar así, rápido, no. Hay que atacar la causa, ver la causa del miedo y entonces decirle a la persona, tomaste estas decisiones sin consultar al Todopoderoso. Estás sufriendo las consecuencias, tienes miedo, permíteme ayudarte. Bueno, si es que se deja, ¿verdad? Porque hay personas orgullosas que dicen, no, yo puedo solo, déjame. Es el ego de esa persona el que está gritando. Entonces los conflictos son por malas decisiones. Las malas decisiones, decisiones erróneas, se toman sin el consejo de Yahshua Mashiach. Y eso causa conflicto, miedo, o sea, causa mucho miedo. Entonces, a ver, parte de la mente de una persona siempre quiere hacer otra cosa. Por favor, pónganme mucha atención. ¿Quién atiende? Parte de tu mente quiere hacer otra cosa y la otra parte se enfurece. Entonces, la gente que tiene miedo generalmente es neurótica. No estoy faltándole respeto a nadie, ni aquí ni allá, ni a los que después vean este video. Simplemente que la persona siempre está de malas, está enojada consigo mismo.
y tiene un carácter muy feo. Entonces, a ver, parte de su mente quiere hacer algo y la otra parte le dice, no, no lo hagas. Y entonces la otra parte se enfurece. Esto lo vamos a estar viendo en los próximos temas, porque muchas veces el peor enemigo de una persona no son los de afuera, sino él mismo es su peor enemigo. De eso lo vamos a ver en otro tema, algo más extenso. Entonces la idea es esta: siempre vamos a tener la lucha en la mente de si hacer una cosa u otra. Bueno, pero por eso se entrega uno a Yahshua. Y ya entregados a Yahshua, tomamos las cosas con calma y siempre vamos a tomar buenas decisiones gracias a Yahshua, gracias a su bendito Ruach HaKodesh. Si no, entonces perderemos salud, perderemos dinero, perderemos esto, perderemos el otro, y no queremos eso. Yahshua HaMashiach reprenda todas esas maldiciones. El Eterno es claro en Deuteronomio 28: vas a tener estas bendiciones si tú sigues mi Torah. Vas a tener esas maldiciones si tú no guardas mi Torah. Y el no guardar los mandamientos del Todopoderoso, eso le va a crear conflicto a la persona y mucho miedo. Si es que todavía tiene su conciencia limpia, despierta, pues, que no la tenga cauterizada. Entonces, hacer lo que realmente el Eterno manda y no hacer lo que se nos venga en el primer pensamiento, al menos que sea dirigido por el Ruach HaKodesh. Todo esto crea mucha tensión. Cada día se venden más antidepresivos, etcétera, porque la gente que tiene depresión es por conflictos, y los conflictos crean miedo. Y sí, se alteran los niveles de serotonina, de mediadores químicos, pues. Pero eso es secundario, el problema es espiritual. El fondo del miedo es 100% espiritual. Bueno, ¿qué hay que hacer? Abandonarse en Yahshua, o sea, abandonar todo en Yahshua, ponerlo en sus benditas manos. Porque si no, la mente nos va a traicionar. El comportamiento va a estar totalmente errado. Y entonces va a haber una lucha interna, porque esos son los conflictos. De hecho, yo lo ministré hace tiempo. La neurosis se define como es el resultado de conflictos no resueltos. Y cuando no se resuelven conflicto, la persona se vuelve neurótica. Y es que tiene miedo, o sea, está neurótica, está de mal humor, todo le parece mal porque tiene miedo. El primer lugar es el miedo, pero surgió porque no se sujeta a Yahweh, eso creó conflictos y entonces tiene miedo. El problema ni siquiera es con otros hermanos, como lo decía yo anteriormente, o con otras personas, sino contigo mismo. Es el problema para ti que todavía no te dirige totalmente el Ruach HaKodesh. Entonces esto produce en algunas personas furia, ya ira, y entonces ya es más grave el problema. Porque la persona con ira va a tener proyecciones de lo que yo hablé en los primeros temas del ego. Va a proyectar eso, por si gustan revisar los primeros temas del ego. Ahora, el miedo, otra definición. ¿Qué es el miedo? El miedo es una indecisión, o está provocado por una indecisión. El conflicto es no saber qué hacer. Eso es una indecisión. Y la indecisión crea miedo. Y el miedo crea más indecisión. Y la indecisión crea más miedo. Y así se vuelve un círculo vicioso del cual la persona no puede salir adelante. A todos nos pasó antes de entregarnos totalmente a Yahshua HaMashiach. Si a ti te sigue pasando, amado hermano, amada hermana, tienes que entregarte totalmente a Yahshua HaMashiach para que Él dirija tu vida, hermano, hermana. Y de esa manera ya dejes de tener indecisiones, dejes de tener miedo, dejes de tener conflictos, y entonces el miedo se va. No es tratar el miedo de una manera psicológica, de decirle a una persona, siéntese en un sofá, o psiquiátricamente decirle, vamos a ver el miedo, etcétera, sus resultados, sus consecuencias, etcétera. Si usted sigue con miedo, va a acabar con un infarto al corazón, se le va a subir la presión, se le va a subir el azúcar. Oh, eso está bien, sí, prevenir al enfermo de todo eso. Pero el problema es atrás, ver por qué surgió ese miedo. Pero es tan sencillo para nosotros, porque nosotros que guardamos la Torah, nosotros vemos con una óptica buena, o sea, una perspectiva correcta, que es la de Yahshua. Y decimos, la causa de miedo,
por no guardar la Torah. Al no guardar la Torah hay conflictos, porque hay indecisiones. Se vuelve uno autónomo, ¿no? La gente dice, no, yo puedo solo, como decía hace un momento. Ahora, la mente en este caso está dividida. Y entonces el comportamiento de una persona que tiene su mente dividida va a ser errado. Totalmente no va a ser lo correcto. Ahora, mucha atención, amados hermanos. La corrección del comportamiento no elimina el miedo. Van ustedes a decir, doctor o Roe, ¿cómo? ¿Qué acaba usted de decir? Mira, si a una persona dice, pórtate bien, nada más, no hagas esto, y no se le da una explicación bíblica, cuando menos si tiene disposición, se tiene que tener disposición para aprender. Pero a nadie se le puede decir, mira, no tomes alcohol. Es una prohibición, no tomes alcohol. Sí, pero explícame por qué no tengo que tomar alcohol, o cuánto puedo tomar de vino tinto que está permitido en la Biblia, cuánto. Pero si se le dice a una persona no tomes alcohol por no tomar, no lo va a obedecer. Al menos una persona que sea consciente, entonces va a querer que se le dé una cita de la Biblia. Y nosotros tenemos que ver que no es pecado tomar un poco de vino. Toma un poco de vino porque estás mal del estómago, Timoteo. ¿Está? Lo parafraseé, pero está. Por tus múltiples malestares estomacales, no solamente tomes agua, sino vino también. Bueno, pero no quiero abundar en ello. La cuestión es de que si solamente se le dice, a ver, vas a corregir tu comportamiento y no vas a hacer esto, pero explícamelo. Y ahí es donde el Ruach HaKodesh, tú que ministras, te va a ayudar, nos ayuda, bendito es su nombre, Yeshua Mashiach. Y entonces sacamos citas del Tanaj, de la Biblia, y también experiencias personales que hemos tenido con nosotros mismos o al ministrar a otras personas, y vamos a ayudar correctamente a la persona que se está ministrando. Pero la corrección así nada más no. Se tiene que corregir el espíritu, el alma, la mente, porque si no, no se va a eliminar el miedo. Para eliminar el miedo hay que trabajar en la mente, en el alma, hay que trabajar ahí. De hecho, en la velada, no quiero adelantarme, pero vamos a hacer unos ejercicios bien interesantes todos, y van a ver qué bonito es todo esto, qué bonito es cómo se puede ministrar más profundamente. Se va a transmitir primeramente el Eterno a la Keilah mundial. Entonces, a ver, la buena voluntad que aún tú posees todavía, porque muchas personas que están aprendiendo Torah, bueno, tienen ya buena voluntad. Entonces, no permitas que la quite el miedo. A ver, tú ya tienes buena voluntad por seguir adelante aprendiendo Torah. ¿Quieres saber más Torah? Tú tienes buena voluntad. No permitas que el miedo, por ignorante, te quite las bendiciones, como en el caso del incienso. Es un decir, pero eso se revela miedo. No, yo no quiero estar ahí porque quién sabe qué va a pasar, esto, el otro, aquí, miedo. Pero ese miedo es porque no se obedece la Torah. Y si no se obedece la Torah hay conflictos. Y si hay conflictos hay indecisiones. Malas decisiones, pues. Y entonces va a provocar mucho miedo. Entonces la persona dice, no, yo esto, el otro, aquí, allá, los religiosos son ellos, aquí, allá, pero la persona está mal. Ahora, el Ruach HaKodesh no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. El Ruach HaKodesh no me pide a mí más de lo que yo esté dispuesto a hacer. Él ve nuestro esfuerzo y lo que queremos agradarlo a Él. Entonces el Eterno va a pedir según la voluntad que vea en nosotros. No nos va a pedir más. Entonces demostremos que tenemos más voluntad. Recuerda que solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Porque dice el Tanaj, la Torah, que tenían un espíritu diferente. Es decir, una voluntad diferente. Ahora, la fuerza para hacer lo que el Ruach HaKodesh te pide procede de una firme resolución en que necesitas ser santo. Necesitas ser totalmente kadosh para el Eterno, guardar tus ojos, tus manos, tus oídos, tu nariz, tu boca, tus pies. Es decir, no chismorrear, no hablar mal de nadie, bendecir a todos, no difamar, etc. Tú ya te sabes todo eso, pero hazlo, hermano, hazlo. Y entonces se te quitará el miedo. Muchos que yo he ministrado tienen miedo porque son chismosos. Es que ya ven demonios por todos lados. Y entonces difaman, sueltan veneno y después tienen miedo. Increíble, ¿no? Y eso lo he ministrado miles de veces.
Entonces el miedo viene por pecado. Entre ellos el chisme. El estar haciendo la shon hara, chisme, difamación de otros. Eso causa mucho miedo y hasta a muchos les tiembla la voz sin que se den cuenta. Ahora, atención. Cuando uno no conoce la voluntad del Todopoderoso, que debe ser nuestra voluntad, eso produce mucho conflicto. O sea, no conocemos la voluntad del Abba, no conocíamos el Shabbat, ahora lo conocemos. Si no lo hacemos, tendremos conflicto y tendremos miedo de una paliza, de que seamos cortados del pueblo. Eso lo marca Yahweh, no yo. Entonces, el no cumplir los mandamientos, repito, crea tensión y eso mucho miedo. De hecho, el miedo entonces es la falta de cumplir los mandamientos de la Torah. Ahora, ¿tu cuerpo produce miedo? ¿Tu mano te produce miedo? ¿Tu pie derecho? ¿En tu intestino? No. Solo tu mente puede producir miedo. Entonces no hay que atacar, sino hay que, bueno, en medicina decimos atacar los microbios, pero hay que tratar la mente, el alma. No vamos a atacar a tratar una mano, un pie, el intestino, no. El miedo lo produce la mente, entonces hay que tratar la mente. Entonces, a ver, si no se hace así, entonces el conflicto va creciendo porque la persona va a seguir deseando cosas. Y sobre eso vamos a tratar mañana en bingo, la lotería, etcétera. ¿Podemos los mesiánicos jugar eso? Vamos a ver qué dice el Tanaj. Entonces, a ver, con respecto a lo que quiere, tú deseas algo, pero al mismo tiempo el Ruach HaKodesh te dice, no, no te conviene. Hagámosle caso al Ruach HaKodesh si no queremos problemas y no queremos miedo. Y como no queremos miedo, mejor no nos metemos en lo que no nos corresponde. Ya existen entonces en muchas personas las discrepancias entre lo que quiere y lo que hace. Ahora, si esas discrepancias, esos conflictos internos no se resuelven, va a acabar la persona neurótica, va a acabar con miedo. Estoy hablando todo esto porque viene la gran tribulación. Ahora, quiero hacer un paréntesis acá. Hay una corriente pseudomesiánica que está diciendo que la Keilah, ellos le llaman todavía iglesia, ¿verdad? Dice que tienen que pasar, todos los santos tienen que pasar la gran tribulación fuerte para que sea purificada la Keilah. No, esa es una mentira. Somos purificados por la sangre bendita de Yahshua, no por los sufrimientos, hermanos. El único sufrimiento válido para purificar a alguien es el de Yahshua. Nosotros, si pasamos la gran tribulación y estamos orando que nos guarde, porque Él nos va a guardar. Aleluya. Él dice que va a guardar en la hora de la prueba. Aleluya. Porque en Natsal ya está bien explicado, vamos a pasar la tribulación y antes de la ira, Él nos saca de este planeta. Bendito Yahshua Mashiach. Eso está en la Biblia, ya está bien ministrado con citas, muchas citas de la Biblia, del Tanaj. Entonces, a ver, aclaro esto. ¿Por qué? No lo saqué de la manga ahorita, no. Hay mucho miedo porque viene la tribulación. ¿Qué tienes que hacer para quitar el miedo? Quítate el conflicto, deja de pecar, deja de ver cosas feas en internet. Y vas a ver qué paz vas a tener de que Yahweh te va a guardar a ti, a tu esposa, a tus hijos y a tus nietos. Pero si tú sigues viendo cosas en internet malas y se desvías con las primeras caderas que veas allá afuera, desvías tu mirada y ya prácticamente te estás imaginándola en la cama, cuidado, vas a tener pavor, no miedo, vas a tener pánico. El miedo es por no guardar la Torah, hermanos. Esto es más sencillo. Bueno, para nosotros que somos mesiánicos, pero atender a muchas personas que acuden a consulta médica fuera de Shabbat, que tienen miedo y que no quieren nada con la Torah, es dificilísimo. Por eso yo les digo a mis pacientes así, yo le voy a dar esto y se va a sentir mejor. Pero si realmente quiere usted aliviarse del todo, usted tiene que entregarse a Dios totalmente y guardar sus mandamientos, no mandamientos de hombres. A cada enfermo se lo digo, no de ahora, de hace muchos años, desde el 2006. Entonces escuchen por favor esto. ¿Cómo se resuelve todo esto? Si somos uno con la voluntad del Abacados, el miedo se va así. Si somos uno con la voluntad del Todopoderoso, el miedo se va así. Todo conflicto es siempre una expresión
de miedo. Es decir, el conflicto va a dar miedo y el miedo va a dar conflicto, ya lo dije. Se van a tomar muchas decisiones que no son las correctas. Entonces, a ver, una forma práctica, ¿cómo curarse el miedo? Uno, reconocer que lo que se experimenta es miedo, porque las personas no lo reconocen. Es como el alcohólico, hermanos. ¿Usted es alcohólico? No, yo no. Me tomo una botella diaria, pero no, yo no soy alcohólico. No, si así me tomara yo dos, sí, sería yo alcohólico. Entonces, el alcohólico nunca va a reconocer que es alcohólico de primera. Es muy raro eso. Entonces, reconocer que uno tiene miedo y entonces uno busca ayuda. O sea, si tú tienes miedo, entonces buscas ayuda. Ahora, número dos, el miedo procede de una falta de amor. Es ahí cuando le preguntamos a las personas, a usted lo dejó su papá y su mamá, ¿verdad? Sí. Y no es que sea uno adivino, es que vienen las cosas porque el Ruach HaKodesh lo está dictando. Sí, fíjese usted, nuestro papá se fue con otra mujer y luego mi mamá nos dejó también con la abuela y ahí, entonces miedo. ¿Por qué? Por falta de amor. La abuela no va a suplir el amor de una mamá, jamás. Entonces no lo hagas, no lo sigan haciendo. Tienes que cuidar a tus hijos directamente. Por eso hay tanto huérfano de guardería, ya lo había ministrado en otra ocasión. 3. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. ¿Quién es el amor perfecto? 4. Yahshua. Y entonces 5 es uno libre. Estos 5 pasos son tan sencillos, pero para que los lleve a cabo la gente se necesita buena voluntad. Reconocer, 1, que se tiene miedo. 2, el miedo procede de una falta de amor, sea la que sea, hermanos, sea la que sea. 3, el único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. 4, el amor perfecto solamente es Yahshua. 5, así es uno libre del miedo. Pero hay que ser uno con la voluntad del Abba, o sea, seguir su bendita Torah. Cualquier otro tratamiento jamás funciona. No funcionan las tabletas para los nervios, para el miedo. No funciona para dormir una pastilla de esas fuertes para dormir. No funcionan los antidepresivos, no funciona nada de eso. Ni el magnesio, ni todo lo que he dicho, la pasiflora, ni la valeriana, nada. Eso es para la ansiedad. Pero la ansiedad tenemos que ir más hacia el fondo, ver por qué tiene miedo. A lo mejor sufrió ansiedad porque tiene miedo. Todo miedo necesita de ser tratado por Yahshua. Ahora, su sacrificio único y perfecto, por eso dije que solamente Él sana. Yahshua, con su sacrificio único y perfecto, nos sana de toda dolencia, del alma y del cuerpo, hermanos. Del alma y del cuerpo, tú lo sabes. Por sus llagas nosotros hemos sido sanados o curados. Entonces no te quedes inmóvil sabiendo que necesitas el remedio. Tú tienes miedo que venga la tribulación y va a llegar. Y probablemente es muy seguro que empiece este año fuertísimo, en 2019 gregoriano, para que se entienda. Tú tienes que actuar ya, no te puedes quedar así pecando, ¿verdad? Si aceptas el remedio, desechas el miedo. Si tú aceptas realmente seguir a Yahshua, entonces ya se va el miedo, porque estás guardando los mandamientos, ya no vas a tener conflictos. Si tú tienes sed, ¿qué haces? ¿Comes un pan? No, ¿verdad? Tomas agua, no te vas por un sentido equivocado. Si tú tienes hambre, no vas a tomar agua, vas a comer algo de pan. Entonces, a ver, tenemos que dar el remedio adecuado. La falta de amor produce miedo. Miren, hermanos, a ver, Satanás, y eso a Mashiach le reprenda, tentó a Adán y Eva. Y de ahí vino toda la cascada de pecados, por el orgullo. Porque Satanás, y a Mashiach le reprenda, pecó de orgullo. Bueno, entonces, a ver, Él les hizo dar a entender a Adán y Eva, Dios no te quiere. Por eso te dijo que si tú comieras, pero tú podrías ser igual a Dios. Y después vino el miedo terrible, ¿no? Ahora, ¿cómo desechas el miedo? Solamente haz esto. No es decir, acepto a Yahshua y ya. No. Aceptarlo es guardar su Torah. Aceptar su sacrificio, sí. Ser rociados con la sangre bendita de Yahshua, como dice Kefas, Pedro. Pero tienes que unir tu voluntad a la de Él. ¿Cuál es su voluntad? Que guardemos su Torah. ¿Cuál es su voluntad? Que guardemos el Shabbat, que está en su Torah. Que guardemos la santidad. No, Él nos dice, Yahshua nos dice que guardemos los ojos. Porque si tu ojo es ocasión de pecar, mejor quítatelo antes de que entres vivo, con los dos ojos, al infierno. Entonces,
¿Cuál es la cura para el miedo? Unirnos a la voluntad del que todo lo puede. Y así ya no hay discrepancias en la mente, hay shalom. Aleluya. Pero mientras sigas queriendo hacer tu propio capricho, tu propia voluntad, siendo autónomo, decir yo no necesito de Yahshua, yo quiero hacer esto y esto, no vas a lograr nada. Me quiero casar con este o con esta, quiero hacer este negocio, voy a tomar esa decisión, no vas a lograr nada, nada. Yo te deseo lo mejor, por eso te tengo que hablar así. Entonces, con una manera correcta de pensar, se resuelve todo en Yahshua Mashiach. ¿Cuál es la manera correcta de pensar? Pensando como piensa Yahshua. La gente no valora el verdadero sacrificio que hizo Yahshua. Y la gente también no valora el verdadero poder que nos ha dado Yahshua en la mente. Un alma, o sea, una mente, un alma sujeta a Yahshua, hacemos 1 billón de cosas. Y vemos billones de milagros. Y vemos cantidad de cosas. Pero cuando no se somete la persona al Eterno, va a tener conflictos. Y eso origina miedo. Mucha gente, por ejemplo, ha perdido bebés con abortos, no me refiero provocados, o ha tenido otro problema. No menciono nombres, pero yo ministraba apenas una mujercita que me decía, tengo miedo que me vuelva el cáncer. Y yo le dije, conéctate hoy, voy a hablar sobre el miedo. Entonces, ella tiene miedo que le vuelva el cáncer que tuvo y que fue sanada por Yahshua. Bueno, entonces, ¿qué necesita? Y yo se lo dije, ¿qué necesita usted para que se vaya ese miedo? Sujetarse a Yahshua. Porque ella todavía no es mesiánica, va a empezar a ser mesiánica, va a empezar a guardar el Shabbat, etcétera, etcétera. Y fue muy sincera, qué bueno, porque me dijo, yo ya me está llamando la atención todo esto, bendito es el Abacados, guardar el Shabbat, guardar la santidad. Entonces, a ver, ¿quién está susurrando ahí? Yo se lo dije, un demonio le está diciendo, te va a volver el cáncer, te va a volver el cáncer. Un espíritu, un demonio. Es una emoción, el miedo, pero atrás hay un demonio. Porque si no se obedece a Yahshua, no se escucha la voz del Ruach HaKodesh, se escucha la voz de los demonios. Y a los demonios hay que sujetarlos como ahora mismo y echarlos fuera en el nombre de Yahshua Mashiach. Pero hazlo. Ahora, ya no tendrás discrepancia en tu mente y voy terminando, tendrás shalom con una manera correcta de pensar. Y recuerda, el Eterno nos ha dado mucho poder en la mente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Todo el tiempo estamos creando cosas gracias a Él. Él es el creador, pero me refiero, nos va dando ideas hasta para una jalel, para una administración, para cómo consultar a un enfermo, los hermanos con sus diferentes profesiones y oficios, cómo hacer una mesa de madera o de fierro, etcétera, etcétera. La mente nunca duerme. Descansamos físicamente, pero nuestra mente está activa toda la noche. Eso, si quieres verlo, el tema de los sueños. Entonces, la mente todo el tiempo está creando continuamente, no descansa. Y con la combinación del pensamiento y creer en Yahshua, eso da mucho poder. Podemos hacer miles de cosas. Tú lo vas a ver en la velada, primeramente el Eterno. Entonces, si estamos en la voluntad del Todopoderoso, tendremos poder para mover montañas. Eso dice Yahshua, no el doctor Palacios. Eso dice el Todopoderoso. Si tenemos puestos nuestros ojos en Yahshua, tendremos voluntad, estamos en su voluntad, entonces podremos mover montañas. No es arrogancia, Yahshua lo dice. Ahora, atención, muchos han preferido creer en sus pensamientos. Pero tus pensamientos, con tus buenos pensamientos en la Torah, puedes influenciar a alguien a que se enamore de Yahshua. Es Yahshua HaMashiach el que agrega a los que han de ser salvos, pero nos mandó a anunciar su bendita Torah. Entonces tú muchas veces, es que quiero llegar a esto. Ves a una persona en el aeropuerto. ¿Le hablo? No le hablo. Indecisión, miedo. Ahí está, te das cuenta, tan rápido como eso. Pero si yo estoy bien con el Eterno me ha bendecido, yo guardo sus mandamientos, estoy en su voluntad, estoy en lo que Él quiere. ¿Por qué le voy a tener miedo a esa persona? De hablarle o no hablarle. ¿Qué me puede pasar? Lo máximo, a lo mejor me suelta una cachetada o me avienta la tarjeta en la cara, como me ha sucedido,
o me avientan el disco acá, como me ha sucedido, pero no pasó nada. Pero muchas veces yo me he acercado a una persona, ¿sabía usted esto? ¿Sabía usted el otro? Sí, sí, sí. Y empieza la gente a preguntar. Hace poco conocí a una persona en un parque. Andaba yo caminando y me preguntó, oiga, ¿usted es judío? Sí, soy judío. Oiga, esto y el otro. Empezó a preguntarme, paz, una tarjeta aquí, rápido ya. La cuestión es que tenemos miedo. Bueno, muchos tienen miedo. Eso se puede acabar hoy si quieres. Has preferido creer en tus propios pensamientos. Pero si supieras que tus pensamientos en Yahshua pueden influir a mucha gente, tu mente no es impotente. Tu mente no es impotente. Es muy potente tu mente. Todo pensamiento produce algo. Y vamos a ver en estos próximos temas cosas bien profundas. Con la mente en Yahshua es como surgen los milagros. En diferentes niveles. Si tú crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, está bien. Pero lo que tú piensas tiene efecto. Si no, ve tu historia. Como yo hace tiempo revisé mi historia, tomé decisiones equivocadas y pagué las consecuencias. Todos, antes de conocer a Yahshua, tomamos las decisiones correctas en Yahshua y todo nos sale bien. Todo. ¿Es así? A ver, quiero retirarme tantito en esto. Bendito es el abacados. Todavía hay tiempo. Todo pensamiento produce algo. Si tú tienes pensamientos malos, eso va a producir. Por los frutos los conoceréis, dice Yahshua Mashiach. Aleluya. Si tú tienes pensamientos buenos en Yahshua, eso va a producir. Tú pides un milagro, el Eterno lo hace. Por ti y por el que estás pidiendo. Si tú crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, entonces no hagas nada. Ni en lo bueno ni en lo malo. Pero me refiero a lo bueno, que hagas cosas buenas. Cuando nosotros vivimos, y termino, en la voluntad del Todopoderoso, la culpabilidad se va. Y entonces ya no hay miedo. El miedo es por culpa. La culpa es una indecisión también, ¿sabías? Eso ya está grabado, culpabilidad, el tema en audio. Y repito, a ver, si queremos mitigar todo eso, hay un audio que le titulé 20 características de un salvo. Y en ellas digo, una de las características digo, el salvo no siente culpa por sus pecados pasados, porque son pasados, el Eterno ya los enterró. ¿Por qué tú vas y los desentierras? ¿O será que sigues pecando? Entonces la idea es esta y termino. Los conflictos producen miedo, los conflictos son indecisiones o decisiones erróneas, y todo es por no estar en la bendita Torah del Todopoderoso. Cierren por favor su Tanaj, amados Sahim. Aleluya, bendito es el abacados. Y algún día haremos un ejercicio acá, si no es en la velada, también lo hacemos acá, toda Gabasa, para que ustedes vean, aprendamos todos más cosas, pero hoy aprendimos mucho. ¿Sí? ¿Es así o ya te lo sabías? Ya me lo sabía yo, Roe. El ego, luego gritando. Hay muchos ególatras. Bendito es el abacados. Bendito es su nombre. Vamos a ponernos de pie, amados Sahim. Abacados, te agradecemos. Ciertamente no abrimos la Biblia, pero yo les dije a mis hermanos muchas citas que ellos ya saben dónde están. Hablé de tu palabra, hablé con tu palabra, no la mía. Toda Gabaya son nuestro Mesías. Se habló esto para que se vaya el miedo entre los hermanos y hermanas y entre los que irán llegando. Recibe toda la exaltación, porque tú eres bueno. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Omen. Ve Omen, amado Sahim. Gózate, Yahshua Mashiach vive. Yahshua